Mis queridos hermanos en el Señor, le damos a todos la más cordial bienvenida a la celebración de esta Santa Misa. En este día en que celebramos el martirio de San Sebastián, quien fue un mártir que fue martirizado en Roma hacia el año 304 de nuestra era. Según los datos históricos que se tienen, se puede aceptar que fue un soldado íntegro y que murió en defensa de su fe cristiana. Se preocupaba por sus hermanos los pobres, los encarcelados, y a ellos les llevaba la Eucaristía. Murió en tiempo del emperador Diocleciano. Entonces oramos por todas las personas que llevan el nombre de Sebastián y nos encomendamos también a la intercesión de este gran mártir de los inicios de la fe cristiana. Saludamos a todos nuestros televidentes en Venezuela y en Colombia que nos ven a través de TV Familia, en televisión, y a todas las personas que a través del canal de internet se conectarán con nosotros. Bendiciones también para ustedes y escríbanos sus intenciones para que oremos por todas ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, limpiemos nuestro corazón en la presencia de Dios. Dejemos ante Él todo lo que nos estorba para encontrarnos con Él efectivamente y recibamos de Él su perdón y su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Danos, Señor, espíritu de fortaleza, para que, ejemplo de San Sebastián, tu mártir, no dudemos en obedecerte a ti antes que a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores, hazle la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios
que la obediencia a sus palabras. La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de la idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien me da gracias, ese me honra. Quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamarte sacrificio, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Quien me da gracias, ese me honra. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Quien me da gracias, ese me honra. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nuevo a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, pues hoy se nos presenta en la palabra de Dios dos formas de ver la fe y dos formas de vivir la vida. Incluso si nosotros leemos la primera lectura, pensaremos: ¿qué Dios es ese que habla de venganza, donde se habla de muertes, de destrucción? Hazles la guerra, destruye a esos pecadores hasta acabar con ellos. Bueno, una visión del Antiguo Testamento de un Dios que pues también estaba o se inmiscuía en la vida de la sociedad. Una sociedad que tenía el tema de la guerra, de los reinados y de todo eso pues como parte propia de la vida cotidiana. Una visión de Dios que muchas veces no era que porque Dios era así, sino que la visión de Dios de las personas que vivieron en esa época era así. Era una visión totalmente errada y de un Dios hecho también muchas veces a su medida y a su conveniencia, ¿no?
Eso me recuerda un poquito a esa frase de hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Y siempre le digo a la gente, no digas eso porque eso es como un hacer un Dios y una fe a mi medida. Y eso pues no es correcto. O sea, Dios es Dios. Y Dios tiene unos parámetros, Dios tiene unos mandamientos, Dios tiene una iglesia, ¿verdad? Y para eso la dejó establecida, para que nosotros sigamos los lineamientos que nos presenta la iglesia, pero eso es muy cómodo tener una fe hecha a tu manera, ¿no? Y mucha gente pues incluso lo hace. Tomo del cristianismo lo que a mí me gusta, ¿verdad? Venero a Jesús, venero tal vez a la Virgen, tengo a Budas por allá, tengo cartas de astrología por allá, creo en el Feng Shui y creo en los brujos y en los santeros y en los espiritistas y hago como una religión acomodada a mi manera. Y eso no es la religión de Jesús, ni estaría yo en el camino de Dios si construyo una religión basada en esas creencias, que son contrarias a la fe. Pero en el Evangelio se nos presenta a Jesús como un Jesús que trae algo totalmente nuevo. ¿Por qué la humanidad se dividió en antes de Cristo y después de Cristo? Porque Cristo vino a traer un nuevo paradigma, una nueva fe, una manera nueva de ver la vida. Jesús vino a sacarnos de la cabeza esas prerrogativas y esos preceptos y todas esas cosas religiosas del Antiguo Testamento y a presentarnos un estilo de vida. Ya no es la religión lo que te va a salvar, sino el vivir al estilo de Jesús. Ya no son incluso los preceptos o los parámetros, que siempre los tiene que haber, como dije hace un momento. Pero ya los preceptos y los parámetros formarán parte de tu estructura de vida y eso vendrá por añadidura porque ya tú estás convirtiendo en el centro de tu vida a Jesús. ¿Y por qué digo yo que Jesús viene a implementar un nuevo estilo? Porque le reclaman a Jesús que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los especialistas en la ley. Gente que dedicaba toda su vida literalmente a estudiar la ley de Dios y que la habían desglosado tanto que los 10 mandamientos los habían convertido en 613 preceptos. Imagínense ustedes. Y esa gente se creía tan perfecta que pretendían cumplir a la perfección todos esos 13 preceptos o 613 preceptos, o dicen ellos que eran perfectos porque vivían en esa religión de la ley, de cumplir tradiciones, de cumplir preceptos y ya, pero sin espiritualidad. Y si no hay espiritualidad, tú puedes cumplir 1000 cosas, pero eso siempre será vacío. Yo puedo leer la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero sin espiritualidad, sin presencia de Dios, sin invocar al Espíritu Santo, eso es como leer una novela. En cambio, cuando yo le doy el sentido a la Escritura, de que fue escrita para aleccionar mi vida, para guiarme, es distinto. Cuando tú lees la Sagrada Escritura desde la fe, ya tú vas descubriendo cosas nuevas. Ya Dios te va hablando de otra manera. Ahora, leer la Biblia para atrás y para adelante, ¿no? A veces hay gente que incluso hasta se aprende la Biblia es para pelear, para discutir, para hacer contiendas religiosas, para defender puntos de vista religiosos. No, la Biblia no fue hecha para eso. La Biblia no fue escrita para que se pelearan entre católicos, evangélicos o testigos de Jehová o qué sé yo. Qué mal hemos tomado la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido escrita y ha sido dejada por Dios para hacer un camino de vida, para hacer una guía, una lámpara en nuestro camino espiritual. La palabra de Dios no se hizo para discutir ni para estar peleando con ella, sino para orientar. Y además, volviendo al tema de los preceptos y de la religión y todo esto, hay 2 estilos. Este que presentan los fariseos y los discípulos de Juan, riguroso, de ayunos y tal, y Jesús que presenta la vida como una boda, como una fiesta, y dice, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda si el novio está con ellos?
Jesús nos presenta la fe y nos presenta la vida de otra manera. Muy mal si nosotros hacemos de la fe un montón de preceptos, un montón de rigurosidades. Hay religiones que hasta asfixian a la gente, que la separan de la familia, que la alejan de la sociedad. No puedes ir a fiestas, no puedes hacer esto, no puedes tomar, no puedes compartir con gente que no sean de la religión. Eso es sectarismo. Eso es una secta. Punto. No hay más a dónde buscar. Esa gente que dice, los que creen lo que yo creo, esos son los verdaderos, esos son los que estamos salvados. El resto que opina diferente o que cree diferente o que tiene otro concepto de Dios o tiene otra tradición religiosa, eso están condenados. Esa gente es sectaria y fundamentalista. Eso no es el estilo de vida de Jesús. El estilo de vida de Jesús es el de una boda, el de una fiesta. El de llevar la vida y vivir la vida desde la alegría de Dios. Yo no necesitaría convencer a nadie ni con textos bíblicos, ni con versículos, ni con nada de eso, porque mi propio testimonio de vida debería hablar. La gente debería verme a mí y decir, yo quisiera ser católico, yo quisiera vivir la fe cristiana, porque de verdad que ese testimonio, esa manera de ser de esa persona, ese amor con el que trata a los demás, esa cercanía es atrayente. Nuestro solo testimonio debería ser nuestra evangelización, sin necesidad incluso de dar versículos bíblicos o de andar dando enseñanzas, porque eso viene después, eso viene por añadidura. La auténtica religión, mis queridos hermanos, es la de vivir al estilo de Jesús, y Él lo pone con un ejemplo sencillo. Como siempre Jesús habla con sencillez. Él dice, no se puede colocar un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, ni se puede colocar vino nuevo en odres ya viejos. Si tengo vino nuevo, tengo que colocarlo en odres nuevos. Es decir, Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Vino a presentarnos un camino nuevo. Nosotros no somos ya ni judíos ni no judíos, como dice Pablo, ni esclavos ni libres. No, nosotros somos hijos de Dios. Esa es la gran novedad. Jesús vino a conformar un nuevo pueblo, y un nuevo pueblo desde la fe y desde la alegría. Y esa fe a nosotros nos da la convicción de que estamos en el camino correcto. Cuando tú sigues a Jesús y lo sigues bien, y lo sigues de verdad, cuando tú tu fe te la tomas en serio, cuando participas en tu iglesia, cuando vas y recibes los sacramentos, cuando tú evangelizas, cuando tú predicas, cuando tú haces apostolado, estás viviendo esa alegría de Dios en tu vida y la estás manifestando. Lo que no podemos ser es parásitos religiosos. ¿A qué me refiero con eso? Personas que creemos que la religión es dame, 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 ¿no? Solamente pedir, solamente voy a Dios cuando necesito de Él, solamente voy a la iglesia cuando se muere alguien, cuando se enferma alguien, qué sé yo. No puedo tomar la fe como un supermercado. La fe está hecha para vivirla, y vivirla, como dice Jesús en el Evangelio de hoy, como en una boda, con alegría. Si la fe no me transmite alegría, si la fe no me transmite esperanza, si mi camino como cristiano católico no me hace más feliz, una persona más alegre, más santa, quiere decir que no estoy tomando bien el camino. O sea, porque mi fe no me puede llevar solamente a cumplir cosas y ya, vacías, no, sino a vivir mi experiencia con Cristo, a tener una experiencia profunda de encuentro con Él. Yo me he encontrado mucha gente, mis queridos hermanos, y se los comparto como un testimonio. Gente que vivía su vida de espalda a Dios. Gente que vivía pendiente del dinero, de lo económico, de la moda, de la camisa que está de moda, de salir, de pasear, no sé cuánto, hasta que llega Dios y utiliza uno de sus caminos, como siempre, y lleva a esa persona a un retiro, a un encuentro, a una convivencia, a una Eucaristía,
Hay grandes conversiones que suceden en una misa diaria. Por eso cuando a veces la gente me dice, ay, ¿cuándo va a hacer misas de sanación? Yo digo, todos los días la hago. Porque todas las misas son de sanación. En todas las misas Dios sana, Dios libera, Dios bendice. En todas las misas. En la misa diaria que se da en tu parroquia, cuando el sacerdote enseña, cuando el sacerdote ora, cuando la comunidad se congrega para celebrar la palabra y celebrar la Eucaristía, ahí está Dios actuando con todo su poder. Y he conocido casos de personas que dicen, yo tuve un encuentro con Dios en una Eucaristía, yo tuve un encuentro con Dios en un retiro, yo tuve un encuentro con Dios en una predicación que a mí me cambió la vida. Cuando descubrí a ese Cristo, al cual yo no lo tenía en el centro de mi vida empezó a ser diferente, di un giro. Y ese giro que di me permitió ser feliz. Cuando le di espacio a la fe en mi camino, cuando le di espacio a Dios, mi vida es nueva, es otra. Esa era una persona que a lo mejor vivía, ¿verdad?, en la antigua observancia de los discípulos de Juan y de los fariseos, y cuando esa persona descubrió la fe verdadera, cuando esa persona tuvo un encuentro con Cristo, empezó a vivir su fe como una boda, como lo que propone Jesús. Nos queda camino, porque la conversión, mis queridos hermanos, nos puede llevar muchos años, incluso nos puede llevar la vida. Nadie es perfecto. En este camino de Dios todos vamos mejorando a medida que vamos conociendo más las Sagradas Escrituras, a medida que vamos conociendo nuestra fe católica, a medida que vamos profundizando, que vamos conociendo ese amor de Dios, es que vamos creciendo. Pero eso es un proceso. No te desanimes si a veces te estancas en el proceso, si a veces como que te quedas allí, pasa un tiempo y tú sientes que tu fe no crece. No te desanimes. Hasta los grandes santos pasaron lo que ellos llaman la noche oscura del alma, pasaron lo que ellos llamaban el desierto espiritual, que son a veces esas sequedades que nos dan de fe, a veces motivadas por los mismos problemas y las cosas que vivimos cotidianas. Pero no te desanimes, porque aún en medio de esas sequedades o esos desiertos espirituales, Dios habla. Y llega un momento en que Dios te manda otra vez su espíritu y bueno, te reanima y bueno, te mete como una batería no recargable porque es plena y vuelves a recuperar ese ímpetu de tu fe. Yo quisiera terminar diciendo que nuestra fe es tan grande, el pertenecer a la Iglesia de Cristo, a nuestra fe católica, es algo tan grande que solo el que vive su fe católica de verdad y a plenitud y de acuerdo a las enseñanzas que Cristo nos dejó, ya eso es suficiente para ser feliz. Empiezas a amar, empiezas a crecer, empiezas a ver la vida de otra manera, percibes los problemas de otra manera, pero tienes el plus de la fe que te hace ver todo distinto. Tienes los anteojos de Dios. Cuando tú ves con tus propios ojos, pues bueno, tienes una visión distinta. Pero cuando te pones los lentes espirituales de Dios, empiezas a ver distintas las cosas. Empiezas a vivir tu vida como en una boda, como en un banquete de alegría donde tienes al novio siempre contigo. Como yo digo, ¿no? Yo tuve el privilegio de conocer y de tener una experiencia profunda con Cristo a mis 10 años de edad. De ahí para acá, cuando me encontré con Jesús, Jesús se quedó conmigo, yo me quedé con Él. Y yo digo, tengo 23 años de mi vida feliz, porque Dios está conmigo, siempre. En las buenas, en las malas, siempre he sentido que Dios me ha metido su mano, que Dios me ha dirigido, ¿verdad? Y mi intención es, como el Evangelio de la vida y los sarmientos, quedarme amarrado ahí a Dios todo el resto de mi vida. Porque ya yo no veo otro sentido de vida. Ya yo no veo mi vida sin Dios, sin Cristo, ¿no? Es imposible. Incluso sin mi sacerdocio. Ya mi servicio y mi ministerio sacerdotal es el centro de mi vida, ¿verdad? Y a veces me he encontrado testimonios de sacerdotes que se mueren con las botas puestas, que
ejercen su ministerio ya hasta el final, hasta que están enfermitos, hasta que están viejitos, y siempre le digo, Señor, dame esa gracia, que yo te sea fiel hasta el final, hasta mi último aliento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, qué alegría nos da haber encontrado este tesoro que es la fe y vivirlo al extremo como lo vivió San Sebastián y tantos mártires, tanto de la iglesia primitiva como en la iglesia de hoy, que nos han acompañado durante toda la historia de la iglesia. Pidámosle esa gracia al Señor de permanecer siempre fieles y siempre dispuestos a vivir en el amor de Dios. Que así sea. Amén. En esta conmemoración de San Sebastián, mártir de Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida en el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los cristianos que sufren persecución o discriminación social por su fidelidad al Evangelio, para que salgan fortalecidos de la prueba, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que ocultan condición de creyentes por temor de la incomprensión o al ridículo, para que el ejemplo admirable de los mártires los estimule y aliento, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se dedican al servicio de los demás con gran riesgo de sus vidas, para que su generosidad venza nuestro egoísmo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren injustamente vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que acepten su dolor con fortaleza de ánimo y sepan perdonar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que mueren víctimas de las guerras, del terrorismo, para que su sangre derramada no sea inútil, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Les invito, mis queridos hermanos, a que cada uno en su casa, desde el silencio de su corazón, le presente a Dios esa petición que tiene también por esa persona, por esa situación, por ese enfermo que hoy quiere encomendar a su presencia. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de San Sebastián, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición estas ofrendas y enciende en nosotros ese amor a ti por el que tu santo mártir San Sebastián fue capaz de soportar todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque la sangre del glorioso mártir San Sebastián, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos sin cesar. Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Hosana, en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Sebastián y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación a Venezuela, a Colombia, América Latina y al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Baltasar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos, hermanos, a nuestro Padre Celestial, tal como Jesús nos enseñó, confiando en su divino amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos de vivir bajo la antigua observancia. Líbranos de no ver la vida o nuestra fe como una boda donde tú estás presente. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Yo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté siempre con ustedes. Deseando que la paz de Dios llegue a cada uno de sus hogares, les invito a que con fe puedan darse el saludo de la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, dice el Señor.
el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que el sacramento que hemos recibido nos dé, Señor, la misma fortaleza con la que tu santo mártir, San Sebastián, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale las gracias a Dios en primer lugar que nos permite seguir hacia adelante en nuestros proyectos de TV Familia para todos ustedes. La Eucaristía, el programa Solo Dios Basta, el resto de los programas son para llenarnos de la presencia de Dios día a día. Y todo el esfuerzo que se hace, tanto tras cámara como de las personas que vienen y nos colaboran en la Eucaristía, agradecérselo a Dios, y también el aporte de las personas que son bienhechoras del canal. Que el Señor les multiplique y les siga ayudando en su intención de querer ayudar a TV Familia a seguir adelante en su labor de evangelización. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa entre todas las más bellas. Salve hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. La tarea que hoy nos deja el Evangelio es vivir nuestra vida y nuestra fe como esa alegría de la boda cuando el novio está con nosotros. Es decir, si Dios está con nosotros, debemos vivir en la alegría de Dios, en la esperanza de Dios y en el amor de Dios. Hagamos oración para que esto pueda ser posible en nuestra vida con la ayuda de Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.
sea por siempre bendito y alabado. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Sí, Señor, queremos vivir no bajo la antigua observancia de la ley, no bajo los preceptos, no bajo la religiosidad. Queremos vivir de acuerdo a la alegría que nos da el encuentro contigo. Queremos que tú seas nuestra alegría, la fuente de nuestra riqueza, de nuestra esperanza y de nuestro amor. Queremos que tú seas como el centro de esa boda en la que nosotros estemos permanentemente. No permita, Señor, que las distracciones, que el mundo, que tantas cosas que nos rodean nos separen del verdadero encuentro contigo, de vivir como ese vino nuevo en odres nuevos, de vivir como esa tela nueva en un vestido nuevo, de vivir bajo la novedad que tú has venido a traernos con tu buena noticia a todos los hombres. Que nunca falte tu alegría en nuestro corazón, tu esperanza en nuestro corazón, tu fe sembrada en nosotros y tu amor actuando en nosotros y llevándonos a amar a los demás. Amén.